profesor. Hoy a nuestro grupo nos ha tocado explicar el ensamblaje del PC. A mis compañeros son Yamili y José. Ya, ahora vamos a Ya. Vamos a explicar sobre todo lo que es el ensamblaje del CPU. El gabinete, lo más importante del gabinete no es que nos sirve para proteger a las cosas del tipo placa madre o disquete o de fuente de poder. Ya. La fuente de poder, esto nos sirve para que la energía alterna pasa acá y le transforma y sale la energía continua. La energía alterna viene de 125 a 225 voltios, pero este dispositivo... la cagaste, ¿por qué volteé la cama? Ya, la energía alterna pasa por este dispositivo y le sale y la transforma en energía continua. Pero, la energía alterna viene de 125 a 225 voltios y se transforma con este dispositivo a 5 voltios de 5 voltios a 12 voltios. Sale la energía como sale la energía continua y sale estos enchufes se tramita a la placa madre, se enchufa a las partes. Enchúfalo, enchúfalo. Avísame. No, fuerte. Solo ya. Bueno, siguiendo con la exposición, yo voy a hablar sobre el ventilador. Como muchos sabemos, el ventilador sirve para que el CPU no se sobrecaliente. Acércate un poquito más. Oye, tienes el ventilador también. Bueno, la ubicación del ventilador correctamente sería acá, en el zócalo, o también conocido como microprocesador. Se conecta Al otro lado. Al así. otro lado. Pero no explicas nada, explica. Sí, que va encima del microprocesador. Va encima del microprocesador para que no se sobrecaliente. Espera. Pausa, no se puede meter. Pausa. Dame modo, ya. Ya, muy bien. Ahora vamos a proceder a la colocación del ventilador. Como acá por un excebar, siempre tiene que estar encima del microprocesador para que no se sobrecaliente. No, el otro primero el azulito. Mira el azulito. Puta madre. Puta, no sé cómo colocar. Bueno, este cable va a tener que ir colocado aquí. No lo quito. Y el ganchito debe ser para arriba porque no se va a hacer flojo. Listo. Levanta el Ahí, ganchito papo. para que no se quede flojo. Y para que no se quede muy flojo, levantamos Eso sirve para sujetarlo. para sujetarlo. La madre, ya está sujeto. Ya está. Oye, toma, suelto por sujetarlo. Esto con todo mal, corta. La madre, me echa uno. Ya, pues, continuando con la exposición, esta PC contiene un microprocesador AMD Athlon Dos. X2 que sí que es un sirve para tiene un microprocesador de 32 con 64 bits y también este es un AMD Athlon 2 que sus características son que apareció en el año 2006 por el mes más o menos de julio y sus características que tiene un procesador de 2 núcleos y que puede procesar varias tareas a la vez rendiendo mucho mejor los procesadores y que los procesadores es de un núcleo y además su arquitectura es de 64 bits. Pausa. 2, 1. Y continuando con la exposición, continuando con la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria principal de una computadora que sirve para almacenar los programas y los datos de información. La regla de la memoria RAM significa de memoria de acceso RAM
Random Access Memoria, que sería memoria de acceso aleatorio, que es conocida también como una memoria volátil, la cual quiere decir que los datos pues no se guardan de manera permanente. A continuación seguiremos cómo se conectan las memorias RAM. Primero se colocan en su posición. A ver, ya ahí se conectan estos de acá como ganchitos para que lo sujeten. Ya, así quedaría la memoria RAM. Y acá tengo con las otras, que son dos. A ver. Ya. Y más o menos así quedaría la memoria RAM, que para que pueda una computadora, para que pueda almacenar la información y los programas que son instalados. Pausa. ¿Ya está grabando? Sí. A ver, continuando con la exposición, a continuación seguiremos con los puertos que se encuentran en la parte de atrás de una PC. Ahí la parte de atrás, pues no se pudo sacar la placa más, entonces le voy a decir desde la parte de atrás, no, profesor, se va a disculpar, ¿no? A ver, acá tenemos los puertos. O sea, el primer puerto sería para los conectores de teclado o mouse, que estos eran los antiguos que se utilizaban para estos conectores de mouse y teclado. Y abajo tenemos los conectores de conexión de cable USB, para que uno pueda conectar, o ya sea cargar celular o conectar con tu celular o cualquier otro cable que sea conectado. Y acá tenemos el conector de VGA, que sirve para conectar con ya sea poder hacer un proyector para que pueda ver la imagen de la pantalla hasta el proyector, o con otro conector que sea igual. Y con el DVD, con el conector de DVD, también conector de HDMI, que sirve para conectar con los televisores, y que tenemos también más conectores de cable de entrada USB. Y acá también tenemos más entradas USB. Y acá tenemos este conector que sirve para conectar con el cable de internet, que es inalámbrico, que se conecta con el cablecito, y para que tenga la PC de internet. Y acá tenemos los conectores de audio y de micrófono, para que uno pueda escuchar música, o también cuando haga una transmisión por cámara, ya sea por Skype, para que puedas hablar y para que puedas escuchar. Gracias. Siguiente exposición nos toca la conexión a todos los cables internos. Los cables de alimentación se utilizan para distribuir electricidad de la fuente de energía a la motherboard y otros componentes. Los cables de datos se transmiten datos entre los motors y los dispositivos de almacenamiento, como los discos duros, los cables adicionales que conectan a los botones y las luces de los enlaces. De las partes delanteras de carcasa, la computadora con la motors. Al completarse esta sensación, alcanzará siguientes objetivos: conectar los cables de alimentación. 3, 2, 1, Ya. Este cable es ATA, o también se llama SATA. Este está dentro se conecta al disco duro, también a la placa madre. Estos son los dispositivos para conectar la placa madre. Esto es para ATA. Acá directamente acá dice SATA o ATA. Esto se conecta acá con la placa madre, directamente con el disco duro. Ya está. Espera, y continuamos con los órdenes. Y ya, también acá este es otro cable, ¿eh? ¿Dónde va? Acá también este es el disco. ¿Fuente de iluminación? No, Ese. Este es el disco. La disquera también va conectada a la placa madre.
También deben de lo que son los cables más SATA o ATA, es lo mismo que le he dicho anteriormente. Ya. Para. 1. Ya. Acá también lo encontramos acá en la placa madre los dispositivos de USB. Estos son los cables que son USB conectados acá, que van directamente a estos que se verifican directamente acá. Estos son los dispositivos para USB o entrada USB. Estos se van a estos dice USB 3, USB 2 o USB 1. Hay siempre va a haber 3. USB 3, USB 2, ¿Qué pasó? estamos en video. ¿Ah? Pues, ya. Pausa. Va. Vamos a seguir con la disquete. Este es el disquete. Es una unidad de disquete. Es un dispositivo de almacenamiento que lee y escribe información de un disquete. El conector del almacenamiento BER suministra energía a la FDD desde la fuente de energía. Un cable de datos de la unidad de disquete conecta la FDD a la MOSFET a la unidad de disquete. Cada dentro de comportamiento de 3.5 se encuentra en la parte delantera de la carcasa de la computadora. Esta es la parte delantera de este es el disquete. Ya. El fuente de poder le da energía a la disquera. Estos son los cables que dan energía. Y anteriormente este es el cable SATA, que también le da le y escriben la información. Ya está. 1. Continuando con la exposición, seguimos con la memoria RAM y la instalación. La memoria RAM es la que proporciona y almacena temporalmente los datos del CPU. Mientras la computadora está en funcionamiento, esta memoria permite tanto su contenido que se pierde cuando se apaga la energía. Más cantidad de memoria RAM mejora el rendimiento. La memoria RAM, mientras más cantidad tenga una memoria RAM de cantidad, de porcentaje tenga más cantidad, será mejor el rendimiento de su computadora. Ahora seguiremos pasos para una instalación de una memoria RAM. Primero tenemos que alinee las muescas del módulo de la memoria RAM con la flecha de la ranura, presionando la memoria RAM hasta que las pestañas laterales, que son estas, que las pestañas laterales estén en su lugar. Y asegure en que las pestañas laterales traben de los módulos. Trae con los módulos una inspección visual para determinar las inyecciones expuestas y para que más o menos quedaría así. Se me olvidaba, dentro de la memoria RAM también se encuentra la memoria caché, que también es muy fundamental dentro de la computadora. Mira, dirígete, aprieta. Y ahí más o menos quedaría así, faltaría la otra memoria. Y así es como quedaría la instalación de una memoria RAM de la PC. La placa madre está lista para ser instalada en la chasis de la computadora. Para montar la placa madre y evitar entre los contactos con las piezas metálicas del chasis, se utilizan soportes de plástico o metal. Solamente se debe colocar los soportes que coincidan con los
orificios de la placa madre. La instalación de soportes adicionales puede impedir que la placa madre pueda colocada correctamente en el chasis. Y ahora al día siguiente, vamos a ir con los pasos. 1. Ya. Vamos a darle para instalar la placa madre siguiendo estos pasos. Instale los soportes en el chasis. Hoy estamos viendo el video, están mostrando que ya está bien colocado en el chasis. Deben ajustar bien por los tornillos, porque si no, si va a hacer una falla, va a ser algo, se va a quemar o algo va a salir mal. Alineen los orificios para tornillos a la madre con los soportes. Unir el disco duro. El que vemos acá es el disco duro. Es la unidad de disco duro o unidad de disco rígido. Es el dispositivo de almacenamiento que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos. Unida por sí mismo, el eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada sobre el plato. Y en cada una de esas caras se sitúa un cabezal de escritura, que flota también sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos. Es memoria no volátil. Ya, sus características de un disco duro. Tiempo de medio acceso es tiempo de medio que tarda la aguja en situarse en la pista, y el sector deseado es la suma del tiempo medio de búsqueda, situarse en la pista, el tiempo de lectura escritura y la latencia media, el tiempo de medio de búsqueda, el tiempo de medio que tarda la aguja en situarse en la pista deseada es la mitad. Ya más. Ya bueno, continuando con la exposición, ahora yo voy a hablar un poco del Puente Norte. El Puente Norte es el circuito integrado más importante del conjunto de chips, que constituye el corazón de la placa madre. Recibió el nombre por situarse en la parte superior de la placa base, como acá podrán ver, con formato ATX, y por tanto no es un término utilizado antes de la aparición de un formato para una computadora. De escritorio. También es conocido como MSH, que significa con... No me grabes a mí, graba esto, oye, que se nota que... Ya. También es conocido como MSH, concentrador controlador de memoria. El sistema Intel y GMSH. Se incluye el controlador sistema gráfico. Ahora voy a explicar el que controla, para qué. Ya, no, el Puente Sur ya falló. Ya, el Puente Norte es el chip que controla las funciones de acceso desde y hasta el microprocesador AGP o PCI Express, memoria RAM, video integrado y soft the reach. Su función principal es la de controlar el funcionamiento del boot del procesador, la memoria y el puerto AGP o PCI Express. De esta forma sirve de conexión entre la placa madre y los principales componentes de la PC, microprocesadores, memoria RAM, tarjeta de video, etc. Generalmente las grandes innovaciones tecnológicas, como el soporte de memoria DDR o nuevas FSB, Ahí pasa cambiar de Puente Sur. se implementan en este chip. Es decir, el soporte que tenga una placa madre para determinar tipo de microprocesadores, memoria RAM o placas AGP tendrá por capacidad del node bridge de que disponga. Ya Puente Sur. Ya, ahora voy a hablar sobre el Puente Sur. El Puente Sur
Es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos. Como acá podrán ver, este es el puente sur. Cámara. No está conectado al CPU, está a través de la... Ya. Es un circuito integrado que se encarga de coordinar los diferentes dispositivos de entrada y salida y algunas otras funciones de baja velocidad dentro de la placa base. El puente sur no está conectado a la unidad central de procesamiento, sino que se comunica con ella indirectamente a través del puente norte. Es el encargado de comunicar el procesador con el resto de los periféricos. Ahora voy a explicar el que controla en sí. El puente sur implementa las capacidades lentas de la placa madre en una arquitectura de chips. Puente norte, puente sur, tamaño, ya que puede conectarse de 275.000 transitores, además de una multitud de otros componentes como son transitores, diodos, resistencias, condensadores, alambres de conexión y medir desde menos de centímetros a poco más de 3 centímetros. Rara vez se pueden reparar, es decir, si un solo componente de un circuito integrado llega a fallar, se tendría que cambiar la estructura completa. Esto se debe al tamaño diminuto y los miles de componentes que poseen, que se encargan de controlarlo. Gracias.